Hola amigas y amigos, hoy tenemos informaciones realmente impactantes desde Venezuela que están sacudiendo los cimientos del país. En medio de una transición política sin precedentes, dos de los operadores judiciales más importantes del chavismo han presentado su renuncia tras casi una década en el poder. Así como lo oye, el fiscal general Tarek William Saab y el defensor del pueblo Alfredo Ruiz han dejado sus cargos en un movimiento que marca un antes y un después en la historia reciente de Venezuela. Pero eso no es todo, espérese porque la historia se pone aún más sorprendente. Resulta que el propio Saab, tras renunciar como fiscal general, ha asumido un nuevo cargo que nadie esperaba dentro de la estructura institucional del país. Y por si fuera poco, en el escenario internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que ha elegido quién será la nueva figura al frente de Venezuela en un proceso que ha generado debates y polémica a nivel mundial sobre el futuro político de la nación sudamericana. Así que pónganse cómodos y acompáñenme hasta el final de este video, porque lo que viene es fuerte, relevante y de suma importancia para entender lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela. Comencemos. En efecto, obran en nuestro poder sendas misivas dirigidas por el fiscal general de la República, doctor Tarek William Saab, y por el defensor del pueblo, doctor Alfredo José Ruiz Angulo, en donde expresan su decisión de renunciar al cargo respectivo como fiscal general de la República y como defensor del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. El procedimiento constitucional estipula la necesidad de que se designe un comité de postulaciones, como está establecido en el artículo 279 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. También debo señalar que en el caso de la Fiscalía General de la República, lo que establece el procedimiento, llamemos así, tradicional o típico o expedito, es que quien ostente el cargo como vicefiscal general de la República asume de manera temporal el cargo hasta tanto se dé todo el procedimiento constitucional establecido. Resulta que no hay un vicefiscal o una vicefiscal, y cumpliendo con el precepto constitucional y legal de que quien puede lo más, puede lo menos, y quien designa el fiscal y quien designa al vicefiscal y quien designa al defensor del pueblo es la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, vamos a proceder a escoger a una encargada o un encargado para ambos cargos mientras se activa el comité de postulación. Juramentación del doctor Tarek William Saab como defensor del pueblo encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadano, doctor, abogado y poeta Tarek William Saab, jura usted en el nombre de Dios, jura por su honor, jura por sus hijas y por sus hijos, jura por el legado inmortal de los libertadores de América, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, principalmente en las acciones inherentes al cargo que desempeñará como defensor del pueblo de Venezuela, es decir, como el defensor de lo cotidiano, el defensor de la mujer y el hombre, de la niña, del niño, del abuelo, de la abuela, que en un caso de indefensión encontrarán siempre en el defensor del pueblo su principal aliado. ¿Lo jura? Lo juro, en nombre de una Constitución que en su título 3, que habla de los derechos humanos, los deberes y garantías constitucionales, que coordinamos como presidente de esa comisión en la Constituyente, redactar junto con el Movimiento Popular de este país y el Movimiento Nacional de Derechos Humanos, estar a la altura nuevamente de una importante responsabilidad, la cual asumimos un tiempo sumamente difícil durante los años 2015, 2016 y algunos meses del año 2017. Juro que la épica tarea que nos tocó cumplir con dignidad y honor como fiscal general de la República
para mantener la convivencia democrática, la paz, ante agresiones jamás vistas en la historia reciente de nuestro país, donde pudimos nosotros mirar cómo en ese periodo que nos tocó asumir el Ministerio Público, tuvimos que enfrentar agresiones extranjeras, intentos de magnicidio, incursiones marítimas, estilo mercenarios como la Operación Gedeón, intentos de golpe de Estado como el de abril 2019, intentos de atentado con drones, 4 de agosto 2018, entre tantas otras acciones que en el momento oportuno, salvaguardando la paz republicana, logramos mantener. Y además quisiera, ciudadano presidente Jorge Rodríguez, enaltecer la labor del funcionariado que nos ha acompañado durante ese tiempo para crear programas inéditos en la historia del Ministerio Público, programas de atención a las niñas, a los niños, a las mujeres, a los ancianos, la defensa de las mascotas, que juro vamos a seguir realizándolo a través del mandato de la Defensoría del Pueblo. Lo juro. La patria le agradece, doctor Tarek William Saak. Si así lo hiciere, en base a este juramento, que Dios y la patria os lo premien. En caso contrario, que su pueblo y la vida os lo demanden. Queda usted investido con el cargo de defensor del pueblo encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Felicitaciones. La renuncia de Tarek William Saak al Ministerio Público y su posterior designación como nuevo defensor del pueblo abre un debate profundo sobre lo que realmente está ocurriendo dentro del aparato institucional venezolano. Porque aquí no estamos hablando simplemente de un funcionario que deja un cargo y asume otro. Estamos hablando de uno de los hombres más influyentes del engranaje judicial del chavismo en los últimos años. Durante casi una década, Saak fue la cara visible del Ministerio Público. Fue quien encabezó procesos judiciales emblemáticos, quien impulsó investigaciones contra dirigentes opositores y quien defendió públicamente la narrativa oficial en momentos de alta tensión política. Su figura estuvo ligada directamente a decisiones que marcaron la vida política del país. Por eso, su salida no puede verse como un simple movimiento administrativo. Ahora bien, el hecho de que pase de fiscal general a defensor del pueblo genera interrogantes inevitables. ¿Estamos ante una renovación real del sistema o ante una reubicación estratégica dentro del mismo círculo de poder? Porque cuando una misma figura transita entre cargos claves del sistema judicial y de protección de derechos humanos, la línea entre independencia institucional y continuidad política se vuelve difusa. La Defensoría del Pueblo, en teoría, es un órgano diseñado para velar por los derechos humanos, supervisar abusos de poder y actuar como contrapeso frente a posibles excesos del Estado. Es una institución que debería tener autonomía y credibilidad ante la ciudadanía. Sin embargo, cuando quien asume ese rol ha sido protagonista directo de la política penal del Estado durante años, surgen dudas legítimas sobre la imparcialidad con la que podrá ejercer sus nuevas funciones. Este movimiento también puede interpretarse como una jugada interna de reacomodo. En sistemas políticos altamente centralizados, los cambios de cargo muchas veces no implican pérdida de poder, sino redistribución de influencia. Saak no desaparece del escenario, cambia de posición dentro del tablero, y eso puede significar que sigue siendo una pieza clave en la estructura institucional del oficialismo. Además, el momento en que ocurre esta transición no es menor. Venezuela atraviesa una etapa de presión internacional, negociaciones políticas y expectativa ante posibles cambios. En ese contexto, modificar figuras visibles puede ser leído como un gesto hacia afuera, una señal de reestructuración o incluso de apertura. Pero la pregunta de fondo sigue siendo si estos cambios traerán transformaciones reales en la práctica institucional o si se trata simplemente de un ajuste cosmético. También hay que analizar el impacto simbólico. Saak ha sido una figura polarizante. Para el oficialismo, un defensor del orden constitucional.
para sectores opositores y organizaciones de derechos humanos, un actor clave en procesos cuestionados. Su llegada a la Defensoría del Pueblo inevitablemente arrastra ese historial, y la confianza pública en esa institución dependerá en gran medida de cómo actúe en casos concretos a partir de ahora. En definitiva, más que una simple renuncia, estamos ante un movimiento que refleja la dinámica interna del poder en Venezuela. No es un retiro, es una transición dentro del mismo círculo de influencia. La verdadera evaluación no estará en el anuncio, sino en los hechos, en cómo se ejerce el nuevo cargo, en si habrá mayor apertura, mayor protección de derechos o si todo seguirá funcionando bajo la misma lógica que ha predominado en los últimos años. Porque en política los nombres cambian de oficina, pero lo que realmente importa es si cambian las decisiones, y eso solo el tiempo lo confirmará. Miren, ustedes estaban en la sesión, ¿verdad? Ok, ustedes escucharon que hasta ahora van más de 6.000 venezolanos judicializados que solicitaron la amnistía. ¿Quién hace la judicialización? El Ministerio Público. ¿Quién tiene el monopolio de la acción penal? El Ministerio Público. A nosotros nos parece el colmo, es una burla que quien hasta el día de hoy, hasta el día de ayer, que es la carta, que no se quería leer, por cierto, en la Cámara, hasta el día de ayer, el responsable de la persecución, de la judicialización, ahora se pasa para la Defensoría del Pueblo. Eso es una burla a las víctimas, a los venezolanos, a quienes tenemos la expectativa de que los poderes en este país cambien, que aquí hayan poderes que sirvan a los intereses de los venezolanos, no que les sirvan al poder. Por lo tanto, sobre tu pregunta, eso pareciera un mal chiste de un miércoles por la tarde, miércoles 25. Yo creo que este tema de los poderes hay que tomársela con seriedad, dejar de estar cuidando cargos, de estar cuidando puestos. Yo creo que eso es una burla, una burla. Hoy estuvimos en el Capitolio durante el discurso del Estado de la Unión dirigido por el presidente Donald Trump ante el Congreso de los Estados Unidos. Agradezco al presidente Trump por la invitación en nombre de todo un pueblo que sueña con prosperidad, justicia y democracia. Nuestro pensamiento y corazón con los millones de migrantes venezolanos que hoy ven con optimismo la posibilidad de volver a su patria. Estamos comprometidos con Venezuela, dispuestos al trabajo conjunto y tolerante, en un país donde todos, sin excepción, somos necesarios y debemos trabajar unidos para alcanzar el anhelado cambio para todos. En las últimas horas, el escenario político venezolano ha sido objeto de especulación y rumorología tras el reciente discurso sobre el Estado de la Unión pronunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En ese contexto, han circulado versiones y versiones no confirmadas de que Trump estaría considerando o siendo presionado por sectores de la oposición venezolana y dentro de su propio círculo político la posibilidad de que Enrique Márquez, ex candidato presidencial y figura destacada de la oposición venezolana, se convierta en un actor central en el futuro liderazgo de Venezuela. Es importante subrayar que, hasta la fecha, no existe ninguna confirmación oficial de que Trump haya nombrado, designado o elegido formalmente a Márquez como nuevo presidente de Venezuela. Las afirmaciones que circulan en redes y en algunos portales de noticias provienen de interpretaciones del gesto político que implicó la presencia de Márquez en el Capitolio de Estados Unidos, invitado por Trump durante su discurso ante el Congreso. Ese gesto, aunque simbólico, fue interpretado por muchos como un mensaje político con implicaciones estratégicas. Márquez, quien fue detenido en enero de 2025, luego de participar en las elecciones venezolanas y desafiar los resultados atribuidos al gobierno anterior, fue excarcelado y luego presentado frente al público
estadounidense como ejemplo de la liberación política que, según la administración Trump, se estaría impulsando en Venezuela. A partir de ese momento, la narrativa comenzó a tomar vuelo. Sectores de medios y comentaristas políticos han planteado la idea de que Trump podría estar impulsando a figuras de la oposición venezolana como alternativas de liderazgo frente al prolongado control de instituciones por parte del chavismo. Entre esos nombres ha surgido el de Márquez, precisamente por su presencia pública reciente y su historia como opositor y excandidato presidencial. Sin embargo, esta idea choca con la realidad institucional de Venezuela. Actualmente, la presidencia de la República está bajo el cargo de Delcy Rodríguez, quien fue designada presidenta encargada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en enero de este año, tras la captura de Nicolás Maduro en una operación liderada por Estados Unidos que fue altamente polémica a nivel internacional. Cualquier especulación sobre un nombramiento presidencial de un actor extranjero como Trump enfrentaría no solo barreras legales y constitucionales, sino también un rechazo inmediato del derecho internacional. La soberanía de Venezuela, reconocida por la mayoría de los países del mundo, prohíbe que una potencia extranjera designe a su jefe de Estado. Por ello, lo que más probablemente está ocurriendo no es una decisión formal de Trump de elegir a Márquez, sino el uso político de figuras específicas para proyectar símbolos y mensajes sobre la transición política que algunos sectores desean para Venezuela. Desde el punto de vista diplomático, Trump ha adoptado un enfoque muy distinto al de administraciones anteriores. Ha celebrado la captura de Maduro como una victoria colosal y ha enfatizado la cooperación con las nuevas autoridades venezolanas, a la vez que ha presentado figuras opositoras como Márquez en escenarios públicos para subrayar un pretendido apoyo a la democracia y a la libertad de expresión. Pero es clave distinguir entre gestos simbólicos y decisiones de política exterior concretas. Por ahora, no hay documentos oficiales, nombramientos publicados o comunicaciones diplomáticas que respalden la idea de que Trump está eligiendo o designando a Enrique Márquez como presidente de Venezuela. Es una especulación que refleja más bien las tensiones y expectativas que existen alrededor de la política venezolana en este momento, así como los intereses de diferentes actores de utilizar nombres y figuras para consolidar narrativas políticas en medio de un proceso de convulsión institucional. En conclusión, mientras la figura de Enrique Márquez ha ganado notoriedad y su aparición reciente en Washington ha generado reacciones políticas y mediáticas, la realidad es que no existe una designación formal por parte de Trump para que él sea presidente de Venezuela. Lo que sí es claro es que la política internacional y interna de Venezuela continúa en un estado de fuerte volatilidad, con numerosas fuerzas en pugna por el control del futuro del país.